El dolor que recorría el brazo de Sarah Michelle no era nada comparado con el terror que le desgarraba el pecho mientras se acurrucaba en la esquina del baño, con el teléfono apretado en su temblorosa mano izquierda. La sangre le corría desde el labio partido y ya sentía como el ojo derecho se le hinchaba hasta casi cerrarse. A través de la puerta delgada podía oír a Derrick caminando de un lado a otro en el dormitorio, sus pasos pesados acompañados de maldiciones murmuradas. «Sarah», llamó él, con una voz engañosamente calmada. «Vamos, amor, sal». «Lo siento. Sabes que no fue mi intención». Ella ya había escuchado esas palabras cientos de veces, pero esa noche era diferente. Esa noche había ido demasiado lejos. Su brazo derecho colgaba en un ángulo antinatural y cada respiración corta le enviaba oleadas de agonía por las costillas. Necesitaba ayuda. Necesitaba salir de ahí. Con los dedos temblorosos abrió el contacto de su mamá y escribió con el pulgar izquierdo. Cada letra era una lucha entre las lágrimas y el dolor que le nublaba la mente. «Mamá, por favor ayúdame. Derek me rompió el brazo. Tengo miedo. No me deja irme». Presionó enviar y esperó, con el corazón golpeándole contra las costillas amoratadas. La manija de la puerta del baño empezó a sacudirse. «Sarah, no hagas esto peor. Abre la puerta. Podemos hablar». Su teléfono vibró. El alivio la inundó hasta que leyó la respuesta. «¿Quién es esto?» «Tienes el número equivocado». El estómago de Sarah se desplomó. «No, no, no, no». Abrió el hilo del mensaje y sintió como si el hielo reemplazara la sangre en sus venas. En su pánico había enviado el mensaje a un número que no reconocía. Ni siquiera estaba en sus contactos. Debió haber escrito mal cuando la visión se le nubló por la hinchazón alrededor del ojo. Antes de que pudiera procesar el desastre, apareció otro mensaje. «¿Dónde estás? ¿Estás a salvo ahora mismo?» La voz del otro lado de la puerta cambió. La falsa dulzura de Derrick se evaporó. «Voy a contar hasta 3, Sarah. Luego voy a tumbar esta puerta». Sus dedos volaron sobre la pantalla. Encerrada en el baño. 2247 Riverside Apartments, Unidad 15. Por favor no llames a la policía. Me matará si llegan los policías. Tiene conexiones. Era verdad. Derrick trabajaba para alguien importante, alguien peligroso. Se había asegurado de que ella supiera que cualquier intento de acudir a las autoridades terminaría mal para ella. Su jefe era dueño de la mitad de la policía, o eso decía. 1. Otro mensaje. «Estoy enviando a alguien. No abras esa puerta. Aguanta». 2. Sarah se presionó aún más contra la esquina, abrazando su brazo roto. ¿A quién acababa de escribirle? ¿Qué había hecho? ¿Pero acaso importaba? Iba a morir ahí esa noche, en ese baño, a manos de un hombre que había prometido amarla para siempre. 3. La puerta explotó hacia adentro. La cerradura frágil no fue rival para el hombro de Derrick. Llenó el marco de la puerta, el rostro enrojecido de furia y algo más, algo que casi parecía pánico. «¿A quién le escribiste?», exigió, avanzando hacia ella. «¿A quién le escribiste, Sarah?» Ella no pudo responder, no pudo moverse. Él agarró su brazo roto y ella gritó, un sonido crudo que le salió del fondo de la garganta. «Te hice una pregunta». «Número equivocado», logró decir entre sollozos. «Le escribí al número equivocado. Lo juro. Por favor, Derek. Por favor». Él soltó su brazo y ella se desplomó, con la bilis subiéndole por la garganta a causa del dolor. Volvió a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello, y ella se dio cuenta con sobresalto de que él parecía asustado. «Estúpida. No tienes idea de lo que has hecho. Si alguien se entera de esto, si mi jefe escucha que ni siquiera puedo controlar a mi propia novia». No terminó la frase.
Solo pateó el mueble del baño con tanta fuerza que la madera se astilló. Entre el zumbido de sus oídos, Sara escuchó algo más. Una puerta de auto cerrándose de golpe. Pasos en las escaleras afuera. Varios pares, moviéndose rápido. Derrick también lo oyó. Giró la cabeza bruscamente hacia la puerta del apartamento. ¿A quién llamaste?, preguntó otra vez, pero esta vez la voz le temblaba. Te lo dije, número equivocado. Yo no. La puerta principal no solo se abrió. Fue arrancada de las bisagras con una sola patada devastadora que resonó por el apartamento como un disparo. Sara escuchó a Derrick emitir un sonido que nunca le había oído antes. Un gemido de puro miedo. Pasos pesados entraron al apartamento. No corrían, solo caminaban con la confianza de alguien que no tenía nada que temer. ¿Dónde está? La voz era profunda, fría, y tenía un acento que Sara no lograba identificar del todo. Tal vez de Europa del Este. Cada palabra era medida, controlada, como si el hombre que hablaba estuviera conteniendo algo violento. Mira, no sé quién crees que eres, pero este es mi apartamento y tú tienes que. El sonido de la protesta de Derrick fue cortado de forma contundente. Sara lo oyó chocar contra la pared. Oyó cómo el aire salía de sus pulmones. Te preguntaré una vez más. ¿Dónde está? Baño, jadeó Derrick. Sara intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondían. Logró levantarse usando el lavabo justo cuando un hombre apareció en la puerta del baño. Era alto, mucho más de 6 pies, con hombros anchos que parecían llenar todo el marco. Cabello oscuro, ojos gris acero y un rostro que parecía esculpido en mármol por alguien que entendía que la belleza y el peligro no eran opuestos. Llevaba un traje gris oscuro elegante que seguramente costaba más que el auto de Sara y, a pesar de la violencia que acababa de ocurrir, ni un solo cabello estaba fuera de lugar. Esos ojos grises recorrieron su cuerpo, registrando cada herida con una precisión que la hizo sentirse al mismo tiempo expuesta y protegida. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente cuando vio su brazo. Tú enviaste el mensaje, dijo. No era una pregunta. Sara asintió, incapaz de encontrar la voz. Él giró ligeramente la cabeza sin apartar los ojos de ella. Víctor, sáquenla de aquí. Llévenla con el doctor Petro. Dile que quiero un examen completo y documentación de cada lesión. Apareció un segundo hombre, más joven pero no menos intimidante, con cabello rubio y la misma postura militar. Se acercó a Sara con cuidado, como si se aproximara a un animal herido. Señorita, voy a ayudarla a caminar. ¿Está bien? Ella volvió a asentir y la mano de Víctor se cerró suavemente alrededor de su brazo sano, sosteniendo su peso mientras avanzaba tambaleándose. Al pasar por la puerta, Sara vio a Derrick presionado contra la pared, sostenido ahí por la mano del hombre de cabello oscuro alrededor de su cuello. Los pies de Derrick apenas tocaban el suelo. Por favor, jadeó Derek, el rostro volviéndose morado. No lo sabía. Lo juro. No sabía quién era ella. Para ti no es nadie, dijo el hombre en voz baja. Nunca fue nada para ti. ¿Entiendes? Sara quería seguir mirando. Quería ver a Derrick recibir lo que merecía. Pero Víctor la estaba guiando fuera del apartamento con una suavidad sorprendente. Alcanzó a ver a otros 2 hombres con trajes oscuros vigilando el pasillo antes de que Víctor la llevara por las escaleras. Una SUV negra estaba encendida en la acera, con los vidrios tan oscuros que parecían espejos. Víctor abrió la puerta trasera y la ayudó a entrar, donde los asientos de cuero suave y el aire con temperatura controlada la envolvieron como una manta. Él se sentó a su lado y el vehículo se alejó de la acera con suavidad y silencio. ¿Quién era ese?, preguntó Sara, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Quiénes son ustedes? La expresión de Víctor se suavizó un poco. Ese fue Alexei Volkov, y acabas de convertirte en el número equivocado más afortunado de la historia.
El nombre no significaba nada para Sara, pero la forma en que Víctor lo dijo, con una mezcla de respeto y cansancio, le dijo todo lo que necesitaba saber. Le había escrito a alguien importante, alguien peligroso, alguien que acababa de salvarle la vida. El resto del trayecto pasó entre el dolor y el shock. Víctor hizo una llamada en un idioma que Sara no entendía, con un tono respetuoso, casi deferente. Cuando llegaron a lo que parecía una clínica médica privada en una zona elegante de la ciudad que Sara casi nunca visitaba, ella intentó protestar. No puedo pagar esto. No tengo seguro que cubra. Ya está resuelto, dijo Víctor, ayudándola a salir del auto. Órdenes del señor Bulkov. El doctor Petro resultó ser un hombre de cabello plateado, con ojos amables y manos cuidadosas, que la examinó con profesionalismo meticuloso. Documentó todo con fotografías y notas detalladas, explicando cada lesión mientras las registraba. Fractura de radio y cúbito en el brazo derecho. 3 costillas fisuradas. Moretones severos en el torso y el rostro. Labio partido. Conmoción leve. Tienes mucha suerte, dijo mientras le colocaba el yeso. Un poco más de presión y esas costillas podrían haber perforado un pulmón. Suerte. Todos seguían usando esa palabra. Sara no se sentía afortunada. Se sentía rota, aterrorizada y completamente perdida. Eran casi las 2 de la madrugada cuando el doctor Petro finalmente terminó. Víctor había esperado todo el tiempo en el pasillo y ahora se puso de pie cuando ella salió, con una expresión imposible de leer. Hay un apartamento preparado para ti, dijo. Edificio seguro, con portero. Todo lo que necesitas. Te quedarás ahí hasta que el señor Bulkov decida qué hacer con tu situación. No puedo aceptar eso. Ni siquiera lo conozco. No me debe nada. La boca de Víctor se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Le escribiste pidiendo ayuda. Él no ignora ese tipo de cosas. Vamos. Necesitas descansar. Demasiado agotada para discutir, Sara dejó que la guiara de regreso a la SUV. El edificio al que llegaron 20 minutos después era del tipo que ella solo había visto en revistas. El portero saludó a Víctor por su nombre y ni siquiera reaccionó ante el aspecto golpeado de Sara. El apartamento estaba en el piso 15, amplio y elegantemente amueblado, con ventanales de piso a techo que daban a la ciudad brillante. Víctor le mostró el dormitorio, el baño abastecido con artículos de aseo, la cocina con el refrigerador completamente lleno. Hay ropa de tu talla en el closet, dijo. Básica, pero debería quedarte bien. Mi número está guardado en ese teléfono sobre la encimera. Si necesitas algo, llamas de día o de noche. ¿Entendido? ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Sara. No soy nadie. Solo una persona cualquiera que escribió al número equivocado. Víctor la observó durante un largo momento. El señor Bulkov tiene ideas muy claras sobre los hombres que lastiman a las mujeres, especialmente a las mujeres que le piden protección, incluso por accidente. Duerme un poco, señorita Michei. Por la mañana todo estará más claro. Se fue y Sara se quedó sola en un apartamento que probablemente costaba más por mes de lo que ella ganaba en un año, con un brazo roto y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber llamado a alguien, a su verdadera mamá, a una amiga, a quien fuera. Pero en lugar de eso, se encontró pensando en esos ojos grises, en la furia contenida de esa voz profunda, en la forma en que Alex Bulkov la había mirado como si importara. Se quedó dormida encima de las sábanas, todavía con el uniforme prestado del doctor Petro, y soñó con un hombre que derribaba puertas. La mañana llegó con la luz del sol entrando a raudales por ventanas que había olvidado cubrir. Sara despertó desorientada, con cada músculo protestando cuando intentó incorporarse. Por un momento pensó que la noche anterior había sido algún tipo de sueño febril. Entonces vio el yeso en su brazo y supo que todo había sido real.
Logró ducharse usando solo una mano, con cuidado de no mojar el yeso, y encontró la ropa que Víctor había mencionado. Pants suaves, camisetas cómodas, incluso ropa interior aún en su empaque, todo exactamente de su talla. Debería haber sido inquietante, pero de algún modo solo se sentía meticuloso. Estaba intentando preparar café con una sola mano cuando el teléfono temporal vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Cómo te sientes? Sara lo miró fijamente. No era el número de Víctor. Escribió con cuidado. ¿Quién es esto? Alex. ¿Dormiste? Algo extraño y complejo se le movió en el pecho. El hombre que la había salvado, que había aterrorizado a Derek hasta dejarlo en silencio, le estaba preguntando si había dormido bien. Sí, gracias por todo. No sé cómo pagarte. La respuesta llegó rápido. No tienes que hacerlo. Hoy me encargo de la situación con Derek. Estás a salvo. Eso es lo único que importa. ¿Qué significa encargarte? Esta vez hubo una pausa más larga. Es mejor que no conozcas los detalles. Pero no volverá a molestarte jamás. Te lo prometo. Sara debería haberse inquietado por lo que eso implicaba. En cambio, sintió un alivio tan profundo que las piernas casi le fallaron. Se dejó caer en una de las sillas de la cocina, mirando el teléfono. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué viniste tú mismo anoche? Pudiste haber enviado a Víctor o a cualquier otro. ¿Por qué tú? 3 puntos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. Cuando llegó la respuesta, fue más corta de lo que esperaba. Necesitaba ver que eras real. Antes de que Sara pudiera procesarlo, antes incluso de empezar a formular una respuesta, llegó otro mensaje. Tengo reuniones hoy. Víctor pasará a verte esta tarde. Descansa, Sana. Hablaremos pronto. Y eso fue todo. Sara se quedó sentada en el apartamento caro, bebiendo un café que apenas había logrado preparar, intentando entender qué estaba pasando con su vida. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo extraño. Víctor la visitaba a diario, traía víveres y le preguntaba si necesitaba algo. El doctor Petro hizo una visita a domicilio para revisar sus heridas y dijo que estaba sanando bien. Sara llamó a su trabajo y renunció, incapaz de soportar la idea de volver al consultorio dental donde Derrick la había conquistado 2 años atrás. Se escribía con Alexe todos los días, nunca conversaciones largas, pero constantes. Él le preguntaba cómo se sentía, si necesitaba algo. A veces le mandaba un simple buenos días que la hacía sonreír a pesar de todo. Al 4.º día, él preguntó si podía visitarla. Sara pasó una cantidad vergonzosa de tiempo tratando de arreglarse con un solo brazo funcional. Los moretones de su rostro habían pasado de morado oscuro a un amarillo verdoso moteado, y la hinchazón alrededor del ojo había bajado lo suficiente como para poder abrirlo por completo. Se había lavado el cabello y logró secarlo de una forma que no parecía un nido de pájaros. Cuando el golpe en la puerta llegó a las 7 de la tarde, su corazón latía desbocado. Alexe estaba en el pasillo sosteniendo una bolsa de lo que Sara reconoció como uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Había cambiado el traje por pantalones oscuros y un suéter gris carbón que hacía que sus ojos parecieran nubes de tormenta. Esos ojos recorrieron su rostro con la misma atención cuidadosa que había mostrado la primera noche. «Te ves mejor», dijo. «Me veo como si hubiera peleado 10 rounds con un boxeador profesional y hubiera perdido». La comisura de su boca se movió apenas. «Te ves viva. Eso es lo que importa». «¿Puedo pasar?» Sara se hizo a un lado y él entró, moviéndose por el espacio con naturalidad. Claro, conocía ese apartamento. Él había hecho los arreglos para que ella se quedara ahí. «Traje cena», dijo, dejando la bolsa sobre la encimera. «Nada muy pesado. El doctor Petro dijo que debías comer con cuidado unos días más».
Comieron en la pequeña mesa junto a las ventanas, con la ciudad extendiéndose debajo de ellos como una alfombra de luces. Alex se había traído algún tipo de pescado delicado con verduras asadas, y Sara se sorprendió al darse cuenta de que tenía apetito. Víctor me dijo que renunciaste a tu trabajo, dijo Alex después de un rato. No podía volver ahí. Derek sabía dónde trabajaba y yo simplemente no podía. Comprensible. ¿A qué te dedicabas? Higienista dental. No es nada glamoroso, pero era buena en eso. ¿Qué harías si pudieras hacer cualquier cosa? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en años. Antes quería ser maestra, de primaria. Amo a los niños. Me encanta verlos aprender cosas nuevas. Pero nunca terminé la carrera. La vida se interpuso. Alex se asintió lentamente. La vida. ¿Así es como lo vamos a llamar? La garganta de Sara se cerró. Derrick era encantador al principio, atento, dulce. Para cuando me di cuenta de lo que realmente era, ya estaba aislada de mis amigos, de mi familia. Me había convencido de que ellos no nos entendían, de que era mejor estar solos juntos. Tácticas clásicas de abusador. Suenas como si supieras mucho de esto. Me aseguro de saber muchas cosas. Hizo una pausa, observándola. Derek trabajaba para la familia Russo. Un matón de nivel medio. Creía que era más importante de lo que realmente era. Le gustaba decirte que su jefe era dueño de la ciudad. Sí. Sara asintió. Marco Russo es dueño de 3 restaurantes, 2 lavanderías y una empresa de construcción. Es lo que llamamos un turista. Juega a estar conectado, paga protección a los verdaderos poderes y vive de la reputación de su abuelo, que si fue alguien. Derek mentía para mantenerte asustada. El alivio que inundó a Sara fue casi doloroso. Entonces, sí podría haber ido a la policía. Podrías haberlo hecho, pero me alegra que no lo hicieras. ¿Por qué? Alex se recostó en la silla, con una expresión imposible de leer. Porque entonces no te habría conocido. El aire del apartamento pareció volverse más denso. El pulso de Sara le martillaba en la garganta. Sigues diciendo cosas así. No lo entiendo. No me conoces. No, admitió él. Pero me gustaría hacerlo. No soy nadie. Una higienista dental que escribió al número equivocado y tuvo suerte. Eres una mujer que, a pesar de estar aterrorizada y herida, aún tuvo el valor de pedir ayuda. ¿Sabes qué tan raro es eso? La mayoría de las personas en tu situación se habrían rendido. Se habrían quedado en silencio. Tú luchaste de la única forma que pudiste. Estaba desesperada. Fuiste valiente. Lo dijo con tanta certeza que Sara casi lo creyó. Bajó la mirada hacia su plato, incapaz de sostener esos intensos ojos grises. ¿Quién eres en realidad, Alexe? Y no me digas que solo eres un empresario que no tolera a los abusivos. Pero eso es exactamente lo que soy. Víctor te llamó señor Bullock, como si fueras de la realeza. La gente te tiene miedo. Derek parecía a punto de desmayarse cuando apareciste. Tienes doctores de guardia, casas seguras y personas que siguen tus órdenes sin cuestionar. Eso no es solo un empresario. Alexe guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz fue cuidadosa, medida. Mi familia ha estado en esta ciudad por 3 generaciones. Tenemos intereses variados, algunos más legítimos que otros. Heredé la responsabilidad de manejar esos intereses cuando mi padre murió. ¿Me estás diciendo que eres una especie de jefe criminal? Te estoy diciendo que soy un hombre que cuida de su gente y de sus responsabilidades. Los métodos no siempre son bonitos, pero son efectivos. Sara debería haberse horrorizado. Debería haberle pedido que se fuera. Debería haber huido. En cambio, preguntó, ¿qué pasó con Derek? Está vivo, si eso es lo que preguntas.
Vivo y consciente de que si alguna vez dice tu nombre, piensa en ti o se acerca a menos de 100 millas de ti, desaparecerá de una forma que garantiza que jamás lo encontrarán. También tuve una conversación con Marco Russo, explicándole que si Derrick sigue empleado por la familia Russo, lo tomaré como un insulto personal. Así que Derrick está desempleado y aterrorizado. Sí, bien. La sonrisa de Alex fue afilada y aprobatoria. Muy bien. Hablaron hasta casi la medianoche. Alex se le preguntó sobre su infancia, su familia, sus sueños antes de que Derrick los aplastara sistemáticamente. Escuchó como si cada palabra importara, como si ella fuera la persona más interesante que había conocido. Cuando por fin se levantó para irse, Sara sintió una punzada de decepción. Gracias, dijo mientras lo acompañaba a la puerta. Por la cena, por escucharme, por todo. No necesitas agradecerme, Sara. Yo sí, en cambio. Me salvaste la vida. Extendió la mano despacio, dándole tiempo para apartarse, y acomodó un mechón de su cabello detrás de la oreja. Sus dedos estaban cálidos contra su mejilla. Entonces déjame seguir haciéndolo. Después de que se fue, Sara se quedó mucho tiempo junto a la puerta, con la mano presionada en el lugar donde él la había tocado, tratando de entender cómo su vida se había convertido en algo sacado de una novela. Las semanas siguientes desarrollaron un patrón. Alex la visitaba 3 o 4 veces por semana, siempre trayendo comida o libros o, una vez de forma absurda, un enorme ramo de flores que apenas cabía por la puerta. Hablaban de todo y de nada. Él le contó sobre crecer en Moscú, mudarse a Estados Unidos siendo adolescente, aprender a moverse en un mundo donde su apellido significaba algo peligroso. Ella le habló de su infancia en un pueblo pequeño, de su padre alcohólico, de su madre que había trabajado 3 empleos para poner comida en la mesa. Él nunca presionó, nunca intentó tocarla más allá de esos breves y cuidadosos momentos en que su mano rozaba la de ella o le acomodaba el cabello. Como si entendiera que necesitaba tiempo para recordar lo que se sentía estar cerca de un hombre que no quería hacerle daño. Ven a trabajar conmigo, dijo una noche, unas 6 semanas después de aquella primera noche. Estaban sentados en el sofá, con los pies de Sara recogidos bajo ella y los brazos de Alex extendidos sobre el respaldo. El yeso se lo habían quitado la semana anterior y ella no dejaba de flexionar la mano, maravillándose con la libertad. ¿Qué? Soy dueño de un centro comunitario en Riverside. Tenemos programas después de la escuela para niños cuyos padres trabajan hasta tarde. Necesitamos a alguien que coordine la parte educativa, planifique actividades, ayude con las tareas, ese tipo de cosas. No es dar clases, pero se acerca. Sara lo miró fijamente. ¿Eres dueño de un centro comunitario, entre otras cosas? No te veas tan sorprendida. Incluso los criminales pueden ser cívicos. Acabas de llamarte criminal. Yo me llamé cívico. Tú inferiste el resto. Sus ojos brillaron con humor. ¿Al menos lo pensarías? ¿Por qué yo? Podrías contratar a alguien con credenciales reales. Podría, pero quiero a alguien que entienda lo que es necesitar ayuda y no saber dónde encontrarla. Alguien que haya luchado por sobrevivir y salido más fuerte. Alguien en quien confío. Esa última parte le cortó la respiración. ¿Confías en mí? Con mucho más que un centro comunitario, de hecho. Sara lo miró. De verdad lo miró. En algún punto de esas 6 semanas, Alexe Bullock se había convertido en la mejor parte de su día. Esperaba con ansia sus mensajes, sus visitas. La forma en que la miraba como si fuera algo valioso, digno de ser protegido. La aterraba ese sentimiento que florecía en su pecho, pero no podía detenerlo. Está bien, dijo. Lo haré. Su sonrisa fue como el sol rompiendo las nubes. Sí, sí, pero tengo condiciones. Dímelas. Necesito hacer esto por mi propio mérito. Si soy mala en ello, me despides. Nada de trato especial porque seamos lo que sea que seamos.
Amigos, respondió Alexe. Como mínimo, somos amigos. Amigos, repitió Sara, probando la palabra. Se sentía insuficiente para lo que estaba creciendo entre ellos, pero era un comienzo. Y yo pago renta por este apartamento. No, Alexe. Absolutamente no. Este apartamento es tuyo por el tiempo que quieras. La renta no es negociable. Eso no es justo. No puedes simplemente regalarme un lugar donde vivir. Si puedo y lo estoy haciendo. Sara, tengo 14 propiedades en toda la ciudad. Este apartamento estaba vacío antes de que te mudaras. Me estás haciendo un favor al ocuparlo. Ella quiso discutir, pero la expresión en su rostro le dijo que perdería esa batalla. Está bien, pero yo compro los víveres. Si eso te hace feliz, entonces compra los víveres. Él se acercó un poco más, su expresión se volvió seria. Necesito decirte algo. El estómago de Sara se tensó. Eso suena ominoso. No es ominoso. Solo honesto. No soy un buen hombre, Sara. He hecho cosas que te harían verme de otra manera si conocieras los detalles. Mi mundo es peligroso, complicado y moralmente gris incluso en los mejores días. Si trabajas para mí, si estás en mi vida, hay riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Personas que quieran hacerme daño podrían intentar llegar a mí a través de ti. Rivales de negocios, subordinados ambiciosos, autoridades. A veces necesitaría seguridad. Víctor o alguien como él. ¿Estás tratando de disuadirme? Estoy tratando de asegurarme de que entiendas en qué te estás metiendo. Porque una vez que entras en mi mundo, de verdad entras en él, no hay vuelta a la normalidad. La gente sabrá que estás bajo mi protección. Te tratarán de otra manera. Tu vida cambiará. Sara pensó en su vida antes. El aislamiento, el miedo, la forma en que se había ido haciendo cada vez más pequeña para no provocar a Derrick. Luego pensó en las últimas 6 semanas, en volver a reír, en sentirse segura, en esperar el mañana en lugar de temerle. Mi vida ya cambió, dijo en voz baja. La noche en que escribía el número equivocado. Tal vez este sea exactamente el lugar donde debo estar. Alex estudió su rostro como si lo estuviera memorizando. ¿Estás segura? Estoy aterrada, pero estoy segura. Él extendió la mano y tomó la suya. La primera vez que realmente la sostenía, sus dedos entrelazándose con los de ella. Su contacto era cálido, firme, real. Entonces te prometo esto. Nadie volverá a hacerte daño. No mientras yo respire. Sara le creyó. El centro comunitario era exactamente el tipo de lugar en el que Sara siempre había soñado trabajar. Luminoso, limpio, lleno de energía y esperanza. Los niños tenían entre 6 y 12 años, una mezcla caótica de personalidades y orígenes. Pusieron a prueba sus límites la primera semana, como siempre hacen los niños con alguien nuevo. Para la segunda semana, ya la habían aceptado. Para la tercera, la adoraban. Alex se pasaba de vez en cuando, siempre causando revuelo. Los niños lo llamaban señor V y le mostraban sus proyectos, completamente ajenos al miedo que ese hombre inspiraba en criminales endurecidos. Sara lo observó agacharse para admirar el dibujo con los dedos de una niña de 7 años, ofreciendo una crítica seria como si fuera una obra maestra, y sintió que algo se le abría en el pecho. Se estaba enamorando de él. La revelación llegó una noche, 3 meses después de aquella primera noche. Iban en su auto, con Víctor manejando, rumbo a una cena en un restaurante que Alex prometía cambiarle la vida. Sara se estaba riendo de algo absurdo que él había dicho cuando se giró y lo encontró mirándola con una expresión tan tierna que le quitó el aliento. ¿Qué? Preguntó. Nada. Todo. Te ves hermosa cuando te ríes. Alex, yo sé. Es demasiado pronto, demasiado rápido. Solo somos amigos.
Lo dijo como si la palabra le supiera amarga. Pero necesito que lo sepas, Sara. Necesito que entiendas que esto, tú y yo, no es nada insignificante para mí. Nunca lo ha sido. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Entonces, ¿qué es? Todo, dijo simplemente. Eres todo. El restaurante desapareció. Víctor desapareció. Todo el mundo se redujo al asiento trasero de ese auto y al hombre que la miraba como si ella tuviera su corazón en las manos. Me estoy enamorando de ti, susurró Sara. Sé que no debería. Sé que es una locura. Solo han pasado 3 meses y tú eres tú y yo solo soy. Él la besó. No fue nada parecido a los besos de Derrick, exigentes y controladores. Alex se la besó como si fuera algo precioso, como si hubiera esperado toda su vida ese momento y ahora que estaba ahí quisiera saborearlo segundo a segundo. Su mano sostuvo su rostro con una ternura devastadora, su pulgar acariciando su pómulo, y Sara se derritió en él como si regresara a casa. Cuando por fin se separaron, ambos respirando con dificultad, Alex apoyó su frente contra la de ella. No eres cualquier cosa, dijo con fiereza. Eres la mujer que me puso de rodillas con un mensaje al número equivocado. Eres la persona más valiente que he conocido. Eres mía, si me quieres. Mía, murmuró Sara. Sí. Dios, sí. Nunca llegaron al restaurante. Víctor, bendito sea, simplemente condujo en círculos hasta que Alex se le dio una dirección. Terminaron en el penthouse de Alex, un espacio enorme de vidrio y acero con vistas espectaculares. Él le dio el recorrido sin soltarle la mano. Y cuando finalmente se detuvieron frente a los ventanales de piso a techo con la ciudad extendida ante ellos, la atrajo hacia sí. Quiero que te mudes conmigo, dijo. No porque sea práctico o seguro, aunque lo es, sino porque no quiero pasar una sola noche más sin que estés bajo mi techo. Porque despierto pensando en ti y me duermo de la misma manera. Porque te has convertido en lo más importante de mi mundo y quiero que ese mundo sea nuestro. Sara debería haber dudado. Debería haber dicho que era demasiado rápido, demasiado. Pero había pasado demasiado tiempo siendo cuidadosa, siendo pequeña, siendo temerosa. Está bien, dijo. Sí. La sonrisa de Alex se fue deslumbrante. La besó de nuevo, más profundo esta vez, sus manos rodeando su cintura, y Sara sintió que los últimos fragmentos de su corazón roto encajaban de nuevo en su lugar, más fuertes que antes. Los meses siguientes fueron una revelación. Sara se mudó al penthouse y descubrió lo que significaba ser apreciada. Alex le dejaba notas por la mañana cuando tenía reuniones temprano, le llevaba café a la cama los domingos perezosos, se sentaba con ella en el sofá mientras revisaba las tareas de los niños del centro comunitario. Su mano acariciándole distraídamente el cabello. Conoció a su círculo cercano, a Víctor, que se había convertido en amigo por derecho propio. A Dimitri, el aterrador que resultó ser un completo dulce con los niños. A Mickey, que manejaba los negocios legítimos y trataba a Sara con un respeto casi caballeresco. La aceptaron no porque Alex se lo ordenara, sino porque veían lo que ella significaba para él. También aprendió más sobre su mundo, las negociaciones con otras familias, el delicado equilibrio entre empresas legales e ilegales, la violencia que a veces tocaba a su puerta y que Alex siempre mantenía lejos de ella. Hubo momentos difíciles. La primera vez que lo vio regresar con los nudillos golpeados y sangre en la camisa que no era suya. La noche en que agentes federales aparecieron haciendo preguntas y ella comprendió lo frágil que era su libertad. La mañana en que lo escuchó por teléfono haciendo amenazas que le recordaron lo peligroso que era. Pero hubo muchos más momentos buenos. La forma en que la sentaba en su regazo mientras trabajaba solo para abrazarla. Como detenía todo cuando ella necesitaba hablar, dándole toda su atención. La noche en que la llevó al ballet y le susurró comentarios que la hicieron contener la risa durante toda la función.
6 meses después de aquel primer beso, Sara volvió del centro comunitario y encontró el penthouse transformado. Velas por todas partes, pétalos de rosa, un camino que llevaba al balcón donde Alex estaba de pie con un traje que le secó la boca. ¿Qué es todo esto?, preguntó, con el corazón ya acelerado. Ven aquí. Ella siguió el camino hasta el balcón, donde la ciudad brillaba debajo de ellos como si las estrellas hubieran caído a la tierra. Alex tomó sus manos, con una expresión más seria de lo que ella jamás le había visto. Sarah Michelle, eres lo más inesperado y valioso que me ha pasado en la vida. Llegaste a mi vida por accidente y lo cambiaste todo. Haces que quiera ser mejor, hacer las cosas mejor. Me haces creer que quizá no estoy más allá de la redención. Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Se arrodilló frente a ella y las manos de Sara volaron a su boca. Sé que mi mundo es complicado. Sé que no soy la opción segura ni la opción fácil, pero soy el hombre que te ama más que a su próximo aliento. Soy el hombre que pasará cada día del resto de su vida asegurándose de que nunca te arrepientas de ese número equivocado. Cásate conmigo, Sara. Sé mi esposa. Déjame pasar la vida entera demostrando que soy digno de ti. El anillo que sacó del bolsillo era impresionante, un zafiro rodeado de diamantes que captaban la luz y la devolvían en destellos brillantes. Pero Sara apenas lo vio. Estaba demasiado ocupada mirando a ese hombre poderoso, peligroso y maravilloso, arrodillado ante ella como si ella fuera quien tuviera todo el poder. Ya eres digno, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Siempre lo has sido. Sí, Alexe. Sí, me casaré contigo. Él deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie, alzándola en sus brazos y besándola como si intentara volcar cada gota de amor de su alma en ella. Sara le devolvió el beso con la misma intensidad. Este hombre que la había salvado de todas las maneras posibles. Te amo, dijo contra sus labios. Te amo tanto que me da miedo. Yo te amo más, murmuró él. Y nunca más tendrás que tener miedo. Yo te cuido. Siempre. Se casaron 3 meses después en una ceremonia pequeña en el penthouse, rodeados de la familia que Alex había construido y de los pocos miembros de la familia de Sara lo suficientemente valientes como para asistir. Su madre lloró durante toda la ceremonia, pero después abrazó a Alexe y le susurró, gracias por devolverme a mi hija. La recepción fue otra historia. Alex había rentado el lugar más exclusivo de la ciudad y parecía que todos los que eran alguien habían acudido a presentar sus respetos. Jefes de familias rivales, políticos, empresarios, tanto legítimos como no tanto. Todos inclinándose a su manera ante la mujer que había conquistado el corazón de Alexe Volkov. Sara se quedó de pie junto a su esposo, con la mano en la suya, usando un vestido que la hacía sentirse como una princesa, maravillándose de su vida. Un año antes, había estado acurrucada en un baño, rota y aterrada, escribiendo al número que creía que era el de su madre. En cambio, había escrito a su futuro. Alex se inclinó para susurrarle al oído. Feliz, señora Bullock. Ella lo miró a esos ojos color tormenta que habían visto su alma desde el primer momento y decidió que había valido la pena ser salvada. Delirantemente. Bien, dijo él, besándole la sien. Porque esto apenas comienza. Y así fue. Sara continuó trabajando en el centro comunitario, viéndolo crecer con el apoyo de Alex hasta convertirse en algo que atendía a cientos de niños en toda la ciudad. Terminó su carrera de maestra, tomando clases a medio tiempo mientras Alex se sentaba a su lado en la mesa de la cocina, trabajando en sus propios proyectos, haciéndole compañía durante las largas noches de estudio. Aprendió a moverse en su mundo con gracia. Aprendió que familias podían ser confiables y cuáles requerían un trato cuidadoso. Aprendió que a veces la esposa de un hombre como Alexe Bullock tenía poder propio. Y no tenía miedo de usarlo por los niños que la necesitaban. Por las mujeres que llegaban al centro comunitario con moretones que intentaban ocultar.
Por las causas que Alex se apoyaba porque ella se lo pedía. Pero sobre todo, aprendió lo que se sentía ser amada por completo. Despertar sintiéndose segura. Dormirse sintiéndose cuidada. Vivir sin miedo. En su primer aniversario, Alex se la llevó de vuelta al lugar donde le había propuesto matrimonio. El balcón estaba decorado otra vez, pero esta vez de forma más sencilla. Solo ellos, la ciudad y un amor que se había vuelto aún más fuerte. He estado pensando, dijo él, atrayéndola hacia sí, en ese número equivocado. ¿Qué pasa con él? No creo que haya sido un error en absoluto. Creo que fue lo más correcto que le ha pasado a cualquiera de los dos. Sara pensó en esa noche. El terror, el dolor, la oración desesperada escrita en un teléfono con los dedos temblando. Pensó en todo lo que vino después. La sanación, el amor, la vida que había construido con este hombre complicado y maravilloso. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo. Estaba tratando de escribirle a mi mamá, pero tú te convertiste en la persona que realmente me salvó. La sonrisa de Alex se fue suave mientras levantaba la mano para sostenerle el rostro. Nos salvamos el uno al otro, Lyubov Moya. Eso es lo que hacemos. La besó mientras la ciudad brillaba debajo de ellos. Dos personas que se habían encontrado de la forma más improbable y habían construido algo hermoso a partir de piezas rotas. Sara Michei había escrito al número equivocado, pero había encontrado a la persona correcta. Y al final, eso lo cambió todo. Sara estaba saliendo del centro comunitario un martes por la tarde, con los brazos llenos de cartulina y materiales de arte, cuando escuchó el chillido de unos neumáticos. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera alcanzarlo. La memoria muscular de aquella noche con Derrick la hizo retroceder tambaleándose hacia la entrada del edificio. Pero el sedán negro que se detuvo no era de Derrick. Era peor. Tres hombres bajaron del auto, moviéndose con una precisión coordinada que indicaba entrenamiento militar o algo peor. No eran gente de Alexe. Sara ya conocía a todos los hombres de Alexe. Conocía sus rostros, su forma de caminar, la manera en que se movían. Estos hombres eran extraños, y la forma en que el líder la miró hizo que la sangre se le helara en las venas. Señora Bulov, dijo, con un acento espeso y desconocido. Vendrá con nosotros, por favor. No era una pregunta. La mano de Sara se hundió en su bolso y sus dedos se cerraron alrededor del teléfono. Alex se la había hecho practicar esto cientos de veces. Marcación rápida 1. No hables, solo presiona y deja la línea abierta. El equipo de seguridad rastrearía la llamada y acudiría de inmediato. Presionó el botón y escuchó cómo comenzaba a sonar justo cuando la expresión del hombre se endureció. Dije por favor, pero esto no es negociable. No voy a ir a ningún lado con ustedes, dijo Sara, orgullosa de que su voz apenas temblara. No sé quiénes son, pero están cometiendo un error muy grande. El hombre sonrió, y era la sonrisa de un tiburón. Ningún error. Sabemos exactamente quién eres. La amada esposa de Alexe Bulov, la mujer que volvió blando al dragón. Él nos dará todo lo que pidamos para recuperarte sana y salva. Dragón. Ya había escuchado que llamaban así a Alexe antes. Normalmente lo decían personas que le tenían miedo. Estos hombres no tenían miedo. Deberían haberlo tenido. Mi esposo los va a matar por esto, dijo Sara en voz baja. Tu esposo nos va a pagar $5 millones y el control de las rutas de envío del Distrito Norte o tú mueres. Una transacción comercial muy simple. Uno de los otros hombres avanzó hacia ella y Sara hizo lo único que se le ocurrió. Gritó. No un grito corto, no un chillido, sino un alarido fuerte y sostenido que rebotó entre los edificios e hizo que los peatones al otro lado de la calle sacaran sus teléfonos. El hombre se lanzó hacia ella, pero Sara ya estaba en movimiento, arrojándole encima el montón de suministros y corriendo hacia la puerta del centro comunitario. Casi lo logró. Manos ásperas la agarraron por detrás,
levantándola del suelo. Sara luchó como un animal salvaje, pateando, forcejeando y gritando. Su codo golpeó algo que hizo que un hombre gruñera de dolor. Su tacón se clavó en un empeine y alguien maldijo en un idioma que no entendía. Luego algo presionó contra su cuello y el mundo comenzó a desdibujarse en los bordes. No esto, pensó desesperadamente. No otra vez. No voy a volver a ser indefensa. Nunca más. Pero su cuerpo tenía otros planes. La droga o el químico o lo que fuera que habían usado la estaba arrastrando hacia la oscuridad. Y lo último que Sara escuchó antes de perder el conocimiento fue el hermoso sonido de la voz de Víctor gritando su nombre. Despertó en una oscuridad tan completa que al principio pensó que se había quedado ciega. El pánico le arañó la garganta cuando intentó moverse y descubrió que tenía las muñecas sujetas con bridas detrás de la espalda y los tobillos atados a las patas de una silla metálica. El aire olía a humedad y aceite, y en algún lugar a lo lejos se escuchaba el goteo de agua. «Está despierta», dijo una voz desde la oscuridad. Una luz se encendió, cegadora después de la negrura absoluta. Sara entrecerró los ojos, tratando de distinguir las formas a su alrededor. Estaba en algún tipo de almacén vacío, excepto por la silla a la que estaba atada y una mesa plegable donde 3 hombres jugaban a las cartas. El que había hablado afuera la observaba, sosteniendo las cartas con desgano en una mano. «Bienvenida de nuevo, señora Bullock. Pelea más duro de lo que esperábamos. Dimitri tiene la nariz rota gracias a usted». Uno de los otros hombres, presumiblemente Dimitri, la fulminó con la mirada, con una cantidad impresionante de sangre en la camisa. «Bien», dijo Sara. «Espero que le duela». El líder rió. «Tienes carácter. Ya veo por qué te eligió. Pero el carácter no te ayudará ahora. Estarás aquí hasta que tu esposo pague lo que pedimos». «Él va a pagar», dijo Sara con más seguridad de la que sentía. «Y luego va a casarlos a todos y hacerlos desear no haber nacido nunca. Tal vez, pero para entonces estaremos en otro país, viviendo como reyes con su dinero». Sara probó las bridas que le sujetaban las muñecas. Estaban apretadas, pero no eran imposibles. Alexe también le había enseñado esto, durante una de esas mañanas tranquilas de domingo cuando ella le había pedido que le enseñara defensa personal. Cómo romper las bridas. Si eras lo suficientemente fuerte y lo suficientemente desesperada, tenías que levantar los brazos y bajarlos con fuerza, con los codos hacia afuera, usando el peso de tu cuerpo contra el plástico. Pero necesitaba el momento adecuado. Necesitaba que se distrajeran. «¿Puedo al menos tomar un poco de agua?», preguntó. «Lo que me dieron me hizo sentir mal». El líder lo pensó un momento y luego asintió a uno de los otros hombres. «Denle agua. No somos animales». El hombre se acercó con una botella y la sostuvo frente a sus labios. Sara bebió, ganando tiempo, pensando. Eran 3 contra 1. Incluso si lograba liberarse de las bridas, las probabilidades no eran buenas. Pero había aprendido algo importante en el año transcurrido desde aquella noche en el baño. Había aprendido que era más fuerte de lo que creía, más valiente de lo que jamás se había reconocido, y que no estaba dispuesta a volver a ser una víctima nunca más. El hombre retrocedió y Sara se dejó caer en la silla, exagerando el papel de sentirse mal. Dejó caer la cabeza hacia adelante y volvió su respiración deliberadamente superficial. Escuchó que uno de ellos decía algo en ruso, escuchó el raspado de las sillas cuando volvieron a su juego de cartas. Esperó, contó hasta 100, luego levantó las muñecas atadas lo más alto que pudo y las bajó con toda la fuerza que tenía. La brida se rompió. El sonido fue pequeño, pero en el almacén resonante fue como un disparo. Los 3 hombres giraron la cabeza hacia ella al mismo tiempo, olvidando las cartas. Sara ya estaba en movimiento, llevando las manos a la brida que sujetaba sus tobillos. Estaba más apretada. No se rompería igual, pero trabajaba en ella con desesperación mientras los hombres se ponían de pie.
Deténganla. Sara liberó un tobillo justo cuando unas manos la agarraron de los hombros. Giró el cuerpo, usando el impulso para balancear la silla a la que aún estaba parcialmente sujeta, y las patas metálicas golpearon la rodilla de alguien con un crujido horrible. El hombre cayó gritando. Quedaban dos. El líder sacó un arma de la cintura y Sara se quedó inmóvil, jadeando, aún enredada con la silla. Esto era todo. Había luchado y no había sido suficiente. Y ahora iba a morir en un almacén mientras Alexe probablemente destrozaba la ciudad buscándola. Mujer estúpida, dijo el líder avanzando hacia ella. Deberías haberte quedado quieta. Ahora tengo que lastimarte antes de llamar a tu esposo, para que sepa que hablamos en serio. La puerta del almacén explotó hacia adentro. No se abrió, explotó. El metal chilló al ser arrancado de las bisagras por lo que parecía un pequeño ariete. Hombres con equipo táctico irrumpieron por la abertura, moviéndose con una eficiencia letal que dejaba claro que no era su primera operación de rescate. Pero el primero que Sara vio fue a Alexe. Alexe aún con su traje de trabajo, el rostro convertido en una máscara de furia helada que lo hacía parecer un ángel vengador. Sus ojos recorrieron el almacén y se clavaron en ella. Y por un segundo, la máscara se quebró. Vio un alivio tan profundo que le dolió el pecho, seguido de inmediato por una ira como nunca había presenciado. El líder cometió el error de girar el arma hacia la puerta. Ni siquiera tuvo tiempo de disparar. Víctor estuvo sobre él en un instante, desarmándolo con brutal eficiencia antes de estrellarlo de cara contra el piso de concreto. El otro secuestrador consciente intentó huir y apenas dio 3 pasos antes de que Dimitri lo derribara como un linebacker. Luego Alex estuvo frente a ella, cayendo de rodillas, con unas manos increíblemente suaves mientras la liberaba de la última brida. ¿Estás herida? Su voz era firme, pero Sara vio que le temblaban las manos. Sara, Lyubov Moya, háblame. ¿Estás herida? Estoy bien, logró decir. Y entonces ya estaba en sus brazos. La silla cayó al suelo, olvidada. La sostuvo con tanta fuerza que apenas podía respirar, pero no le importó. Hundió el rostro en su cuello y se permitió temblar. Logré liberar un tobillo. Estaba tratando de escapar. Sintió como él tomaba una respiración entrecortada contra su cabello. Por supuesto que lo estabas, mi chica feroz y valiente. Por supuesto que lo estabas. Víctor apareció a su lado. Alex, tenemos que movernos. La policía habrá escuchado el ruido. Que vengan, dijo Alexe sin aflojar el abrazo. No me importa. Si te importa. A todos nos importa. Vamos, jefe. La llevaremos a casa. Nos aseguraremos de que esté a salvo. Luego nos encargaremos de estos Mudaki como corresponde. Alexe finalmente, a regañadientes, se separó lo suficiente para mirar el rostro de Sara. Su pulgar recorrió su pómulo con una ternura devastadora. ¿Puedes caminar? Sí. Él se puso de pie, llevándola consigo, y luego simplemente la levantó en brazos como si no pesara nada. Sara quiso protestar que podía caminar. Ella lo había dicho, pero la verdad era que sus piernas se sentían como agua y ser llevada por su esposo mientras su equipo de seguridad los rodeaba se sentía exactamente como debía ser. El trayecto de regreso al Penthouse fue silencioso, salvo por la voz de Alexe al teléfono. Fría y cortante mientras daba órdenes en ruso. Sara estaba recostada contra su costado, con el brazo de él firmemente alrededor de ella, e intentó no pensar en lo que habría pasado si no hubiera marcado ese número rápido. Si Víctor no hubiera escuchado su grito, si hubieran llegado 5 minutos más tarde. El doctor Petrov los estaba esperando en el Penthouse cuando llegaron, con su maletín médico ya abierto. Examinó a Sara con su habitual minuciosidad mientras Alexe caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, apretando y aflojando los puños. Moretones en las muñecas y los tobillos por las ataduras, anunció el doctor Petrov, algo de distensión muscular por la pelea.
Efectos residuales del sedante que usaron, pero nada permanente. Necesita descanso y líquidos. No hay daño duradero. No hay daño duradero, repitió Alexe con voz hueca. La drogaron, la ataron, planearon pedir rescate por ella. Pero no lo lograron, dijo Sara en voz baja. Gracias a ti. Porque me enseñaste a marcar ese número sin pensar. Porque Víctor llegó a tiempo. Alexe cruzó la habitación y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con cuidado. Debería haberte protegido mejor. Debería haber asignado seguridad para que te siguiera a todas partes, no solo de ida y vuelta del trabajo. Lo habría odiado. No me importa si te mantiene a salvo. No me importa si lo odias, Alex. Sara esperó hasta que él la miró. De verdad la miró. Estoy bien. Luché. Logré liberarme en parte. Ya no soy esa mujer aterrada en el baño. Tú me ayudaste a convertirme en alguien más fuerte. Sus ojos brillaban peligrosamente. Siempre fuiste fuerte. Yo solo te ayudé a recordarlo. El doctor Petrov se aclaró la garganta con diplomacia. Dejaré medicación para la distensión muscular e instrucciones de cuidado. Llámeme si algo cambia. Se fue y de pronto Sara y Alex se quedaron solos. ¿Quiénes eran?, preguntó Sara. La expresión de Alex se endureció. Los hermanos Kosov, operadores de poca monta de Brighton Beach que se volvieron ambiciosos. Pensaron que podían hacerse un nombre quitándome algo. Dijeron que te habías ablandado, que yo te había vuelto débil. Se equivocaron. Tú no me debilitas. Me vuelves absolutamente implacable. Porque ahora tengo algo por lo que vale la pena incendiar el mundo para protegerlo. La forma en que lo dijo debería haberla asustado. En cambio, Sara sintió que el pecho se le llenaba de calor. ¿Qué vas a hacerles? Lo que debía haber hecho hace meses cuando empezaron a hablar de expandirse en mi territorio. Estaba intentando ser diplomático para evitar derramamiento de sangre. Su sonrisa fue afilada y fría. Se acabó la diplomacia. Sara sabía que probablemente debería decirle que tuviera cuidado, que no hiciera nada de lo que pudiera arrepentirse. Pero pensó en las manos de esos hombres sobre ella, en la forma casual en que hablaban de pedir rescate, y no encontró compasión alguna. Bien, dijo. Alex estudió su rostro. No me tienes miedo. A lo que soy, a lo que hago. ¿Debería? Algunos dirían que sí. Esas personas no te conocen como yo. Sara levantó la mano y sostuvo su rostro, sintiendo la tensión vibrar en él. Sé que eres peligroso. Siempre lo he sabido, pero nunca has sido peligroso para mí. Siempre me has mantenido a salvo. Y hoy fallé. Hoy me salvaste otra vez, como lo has hecho desde la noche en que envié ese mensaje al número equivocado. Se inclinó y lo besó suave y despacio, tratando de volcar todo su amor, su confianza y su fe en ese contacto. No te tengo miedo, Alexei Volkov. Tampoco le tengo miedo a tu mundo. Estoy exactamente donde debo estar. Él le devolvió el beso con una intensidad desesperada, sus manos suaves pese a la violencia que ella sabía que caería sobre los hombres que la habían tomado. Cuando finalmente se separaron, apoyó la frente contra la de ella. Te amo, dijo con voz áspera. Más que el poder, más que el dinero, más que mi propia vida. Tú eres todo. Yo también te amo. Ahora ve y haz lo que tengas que hacer. Estaré aquí cuando regreses. Se fue una hora después, tras asegurarse de que ella hubiera comido y tomado la medicación que dejó el doctor Petrov. Víctor se quedó con ella, junto con otros 2 guardias apostados en la puerta. Sara debería haberse sentido atrapada, pero en cambio se sentía segura. Se quedó dormida en el sofá y despertó cuando Alexe se acomodó detrás de ella, atrayéndola contra su pecho. Su ropa olía a humo y tenía los nudillos amoratados, pero su contacto era tan suave como siempre. Ya está hecho, dijo en voz baja.
Los hermanos Kosov no volverán a molestar a nadie, y envié un mensaje a todas las familias de la ciudad. Eres intocable, mía para proteger. Cualquiera que siquiera piense en hacerte daño tendrá que responder ante mí. Sara se giró en sus brazos para mirarlo. ¿Quiero saber los detalles? Probablemente no. Entonces no preguntaré. Recorrió con los dedos los moretones de sus nudillos. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Prométeme que no me vas a envolver en plástico de burbujas ni a esconderme. Sé que estás asustado. Yo también lo estoy. Pero no voy a vivir en una jaula, ni siquiera en una dorada. Necesito seguir trabajando en el centro comunitario. Seguir viviendo mi vida. Seguir siendo yo. Alexe guardó silencio durante un largo momento. Asignaré seguridad. Discreta, pero presente, no es negociable. Puedo vivir con eso. Y tú te tomarás en serio el entrenamiento de defensa personal. Entrenamiento real con profesionales. También aceptable. Y me prometes que si alguna vez te sientes insegura, aunque sea por un segundo, me llamarás. De día o de noche. En una reunión o no, siempre eres la prioridad. Sara sonrió. Lo prometo. Pero Alexe, tú también tienes que prometerme algo. ¿Qué cosa? Que recordarás que yo elegí esta vida. Te elegí a ti. No soy algo frágil que va a romperse a la primera dificultad. Soy tu compañera, tu igual, tu esposa. Confía en que soy lo suficientemente fuerte para manejar tu mundo. Él la miró durante un largo rato, esos ojos gris tormenta recorriendo su rostro. Luego sonrió, una sonrisa real que iluminó todo su semblante. Rompiste unas bridas y le rompiste la nariz a uno de ellos. La rodilla, en realidad. Dimitri fue el de la nariz rota. Mi error. La rodilla. Su sonrisa se amplió. Eres magnífica. ¿Lo sabes? Aprendí del mejor. Se quedaron juntos mientras el amanecer empezaba a pintar el cielo detrás de los ventanales de piso a techo. Dos personas que se habían encontrado de la forma más improbable y habían construido algo irrompible a partir de piezas rotas. Sara había sido secuestrada, había luchado, había sido rescatada. Pero más que eso, se había demostrado a sí misma y a todos los que miraban que no era solo la esposa de Alex Volkov. Era Sara Volkov, una mujer que había sobrevivido al infierno y había salido más fuerte, que había construido una vida que amaba, que estaba al lado de uno de los hombres más poderosos de la ciudad como su igual. El número equivocado que le había salvado la vida le había dado mucho más que seguridad. Le había dado un compañero, un propósito y el valor para convertirse en quien siempre estuvo destinada a ser. Y mientras Alex la sostenía cerca y le susurraba promesas de para siempre contra el cabello, Sara supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar.